Voces de la Ciudad, en F5 al mediodía. Y en este mediodía, en F5 al mediodía, por supuesto, y en este Día Mundial de la Menopausia, estamos en contacto con el doctor Orlando Forestieri, que es especialista consultor en ginecología, especialista consultor en climaterio, profesor titular de la Cátedra Libre de Medicina de la Mujer de la Universidad Nacional de La Plata, director de la Residencia de Ginecología del Hospital Italiano de La Plata, y bueno, y hay mucho más por contar acerca del doctor Orlando Forestieri y lo que hace también por esta etapa en particular de las mujeres. ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, interesadas y interesadas también las mujeres en saber algo más de esta menopausia, ¿no? En particular, no? Primero vamos a arrancar por explicar desde su lugar, desde el saber de la medicina, ¿qué es la menopausia? Bien, la menopausia uno la define, o la definen las organizaciones científicas como la última menstruación. Es decir, una mujer que ha transcurrido 12 meses ininterrumpidos sin volver a menstruar, eso define la menopausia. Y es también lo que definimos como un síntoma, ¿eh? Son los dos conceptos para menopausia. Sí. Bien, o sea que como un síntoma, como cuando hablamos de enfermedades, que no es una enfermedad, por cierto. Para nada, al contrario, como toda crisis vital, las tres crisis vitales que tiene la mujer, adolescencia, edad reproductiva y climaterio, a la que se agrega ahora lo que es la medicina de la senectud, que no es algo para no dejar de tener en cuenta. Bueno, la menopausia particularmente conlleva una serie de parámetros que se pueden expresar a veces en síntomas y otras veces hay pacientes que están asintomáticas. Asintomáticas, bien. ¿Cuáles serían los síntomas para que sepan, sobre todo aquellas que ya están cerquita de los 50, ¿no? Tal cual. Y hay varias alternativas. Toda mujer que traspasa el umbral de los 40 debe estar atenta inicialmente a los cambios en la periodicidad de sus ciclos. Es la mujer que viene a la consulta diciéndonos, usted sabe que durante este mes menstrué 2 veces. Es uno de los síntomas los motivos de consulta más frecuentes. O pasados los 44, 45, dice, pero usted sabe que ahora mi ciclo, en vez de venir cada 30, me viene cada 45, 50 o 60 días. Claro. Esa es una de las formas de iniciación. La otra lo está por lo que llamamos el síndrome vasomotor, que se expresa en los clásicos sofocos o calores, que generalmente dicen, mire, ¿y cuántas veces le ocurre esto? Y me ocurre 4, 5, más de 6 veces durante el día, pero también a la noche. Y a ese sofoco le sigue una transpiración profusa, que es lo más frecuente de ver en alrededor del 50% de las mujeres. Bien, claro, eso es lo más común, ¿no? Los famosos sofocones o sofocos. Sí. Y cuando lo escuchaba atentamente que hablaba de este año, ese año que pasa sin menstruar, ¿no? O estos síntomas de tener menstruaciones por unos meses sin menstruación, otros meses irregulares, ¿puede una mujer también quedar embarazada en esos términos? Muy buena, ¿no? es muy atinada su pregunta, porque justamente uno de los planteos que hacen las mujeres es, pero ¿podré quedar embarazada? En que la edad reproductiva, prácticamente entre los 35 y 40 años, viene una etapa involutiva, donde ya los ovarios van prácticamente perdiendo mes a mes un óvulo y por lo tanto la capacidad de fecundar es mínima. No obstante, uno tiene que llevarles la tranquilidad diciéndole primero que es una etapa donde difícilmente puedan embarazarse, y la pregunta que me pueden hacer, ¿y cómo lo demuestras? Sí, muy fácil, con un análisis que está en este momento muy en el tapete, que se llama hormona antimülleriana, que define si esa mujer tiene capacidad de reserva, es decir, si tiene posibilidad de ser fértil o no, por ejemplo. Qué interesante. Y la otra, como por ahí es un análisis algo costoso, podemos decir, bueno, ya que está la irregularidad del ciclo instalada, que menstrua cada 50 días o 2 veces al mes, vamos a indicar un método anticonceptivo, que puede ser alguna medicación oral o por otra vía. Por otra vía me refiero, vienen hoy unos endoceptivos, para que no se genere confusión en la palabra. Es un DIU que contiene progesterona.
Bien. Entonces, eso lleva no tanto a la regularidad, pero sí a la casi certeza de que no se va a embarazar. Qué interesante. ¿Cómo Claro. la ciencia ha avanzado, ¿no? en estos temas también? Exactamente. Es una consulta muy prevalente, muy frecuente de la mujer que venga planteando el problema de la anticoncepción y cómo me cuido. Es uno de los problemas. Pero el ginecólogo, que no deja de ser un médico de atención primaria de la salud, somos en cierta forma los clínicos de la salud de la mujer. Claro. Mire, yo hago música también y hay una clave, está la clave de fa, sol y hay una clave de si. Sí. Digo que los ginecólogos respondemos en clave de sí. ¿Me puede controlar? Sí. ¿Me va a pedir este análisis? Sí. Tenemos el sí fácil, por así decirlo. Sí, pero... Y somos responsables, con ese sí, somos responsables de la salud de esa mujer, la tenemos que acompañar. Nosotros la acompañamos desde la menarca, que es la primera menstruación, hasta la menopausia, que es la última. Sin duda. Y ahora nos hacemos cargo de un vocablo que está por ahí, que se denomina geripausia, una conjunción de la medicina de la menopausia y la geriatría. Así que fíjense, tenemos bastante para hacer en ginecología. Claro, porque también depende de cómo vayamos llevando nosotras esta menopausia para ver cómo llegamos a la ancianidad, ¿no? Tal cual. Viejas. Usted está definiéndolo muy bien y me anticipo a decirle dos vocablos importantes: calidad de vida. Con eso le resumo la importancia que tiene atender a esta etapa, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Y a la vez entender que no hay que medicalizar a la menopausia. O sea, la pregunta que muchas mujeres hacen, pero ¿me va a dar tratamiento? Y bueno, va a depender de la individualización de cada caso, ¿no es cierto? A todos los pacientes no las vamos a medicar. Seguro. Y infiero también que es una etapa de mucha vulnerabilidad, por eso... indudablemente. Claro. ¿Cuáles serían los factores de riesgo, por ejemplo, en esta etapa? Muy interesante. Los factores de riesgo a tener en cuenta fundamentalmente pasan por lo cardiovascular. No olvidemos que ya hay tendencia a la hipertensión arterial, hay tendencia a las alteraciones en los lípidos, la elevación del colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, la glucemia, que no es un dato menor, trastornos de tipo osteoarticulares, la tendencia a la osteopenia en el inicio de la descalcificación, que culmina con la osteoporosis. También es un factor de riesgo. El otro factor a tener en cuenta es que muchas de estas mujeres sufren trastornos en la emisión de la orina, por ejemplo, trastornos expresados como cistitis incontinencia de orina, es por la carencia de los estrógenos localmente, es decir, fundamentalmente a nivel de la vulva y la vagina. Y un dato importante también es la sexualidad que debe ser atendida en esta etapa. Le iba a preguntar, porque también es una etapa donde se dificulta, ¿no?, el encuentro con el otro. Exactamente, tal cual. Y siempre decimos que el médico debe introducirse en la sexualidad de la paciente, preguntándole, por ejemplo, si sus relaciones son normales, si tiene dificultades en las relaciones, y la mayoría le van a decir que lo que sienten es dolor durante las relaciones sexuales. Claro, un término que se denomina dispareunia y al cual el ginecólogo puede resolver muy fácilmente con una medicación local, ni siquiera general. Claro. Muy interesante, doctor. Digo, ¿cómo nos van a servir? No, por ahí no es el concepto ideal para utilizar, pero como clínicos, porque en realidad tocan tantos aspectos de nuestra vida diaria, sin duda, y sobre todo en esa etapa también, ¿no?, que es la menopausia de la que nos convoca hoy. Exactamente. Doctor, ¿alguna recomendación La recomendación es muy simple. Que todas las mujeres continúen haciendo sus controles periódicos. Ya sabemos que la pandemia motivó un retraso en los controles y es totalmente entendible. Pero sobre todo las mujeres, como usted bien dijo, que tengan factores de riesgo, que no dejen de atenderse. Y que interpreten también que no es una enfermedad, que es un ciclo vital y que hay que hacerse los controles como habitualmente vienen haciéndolos. Va a ser en beneficio de todas, eso no hay ninguna duda. Seguro, de tener una vida más saludable, ¿no? Más placentera también. Sí. Doctor, realmente le agradecemos mucho este ratito con nosotros. No, por favor. Ya lo convocaremos seguramente en otro momento. Así que con muchas todo gracias. Gusto. Gracias por llamar. Gracias. Por favor, adiós.
Ahí estábamos en contacto, por supuesto, con el doctor Orlando Forestieri en este Día Mundial de la Menopausia, que es, entre otras especialidades, también es director de la Residencia de Ginecología del Hospital Italiano de La Plata. F5 al mediodía.